Abogados, ¿cuál es su caso favorito en el que han trabajado? Historia 1. Mi caso favorito fue el de una anciana llamada Carmen, de 83 años, que estaba a punto de perder su casa por una estafa inmobiliaria de su propio hijo. El tipo había falsificado su firma para poner la propiedad a su nombre, y luego intentó venderla para comprarse un apartamento con su novia de 25 años. Carmen llegó llorando a mi oficina con una bolsa de plástico llena de papeles. Revisé cada documento y encontré inconsistencias en las firmas y fechas. Iniciamos un proceso penal por falsificación de documentos y fraude, y uno civil para frenar la venta de la propiedad. Durante el juicio, el hijo lloró y dijo que su madre estaba perdiendo la cabeza, pero conseguimos traer un perito caligráfico y un informe psiquiátrico que demostraban que Carmen estaba perfectamente lúcida y que su firma había sido burdamente copiada. Ganamos el caso. El juez anuló la transferencia de la propiedad y se ordenó una restricción para que el hijo no se acercara a ella. Carmen me abrazó como si fuera su nieto. Fue el momento más gratificante de mi carrera. Historia 2. Defendí a una mujer acusada de robarse una bicicleta de su propio patio. La policía había sido llamada por un vecino que no la conocía y asumió que estaba robando una bici nueva. Era madre soltera, morena, y vivía en un vecindario mayormente blanco. El caso parecía una pérdida de tiempo, pero ella ya tenía antecedentes por resistencia a la autoridad, y esto podía llevarla a la cárcel. Revisando las grabaciones del arresto, noté que el oficial nunca le pidió identificación antes de esposarla. Además, la bicicleta tenía una calcomanía con el nombre de su hijo. Llevé eso como evidencia al juicio. El fiscal intentó minimizar el tema, pero la jueza estaba indignada. No solo desestimó el caso, sino que regañó al oficial por perfilamiento racial. Mi clienta lloró de rabia al salir, no de alegría. Dijo: «Gracias por creerme, nadie lo hace». Desde entonces, tomo al menos un caso pro bono al mes, porque a veces la justicia necesita que alguien pelee incluso por lo que parece insignificante. Historia 3. Una vez defendí a un panadero acusado de sabotear una panadería rival con ratones vivos. Sí, ratones. El caso era ridículo, pero el fiscal tenía grabaciones de cámaras de seguridad donde se veía una figura encapuchada lanzando una caja al basurero trasero del local. Mi cliente juraba que no era él. Nadie le creía. Pasé días analizando los videos y noté algo. La figura encapuchada tenía una pierna ortopédica. Mi cliente número, pero uno de sus ex empleados, despedido hacía un mes, sí la tenía. Conseguimos una orden para revisar las cámaras de una ferretería cercana. Ahí estaba el ex empleado comprando la misma caja usada en el incidente. Lo confrontamos en juicio y terminó confesando. El fiscal se quedó mudo. El juez pidió disculpas a mi cliente en público. Ese día aprendí que incluso un caso absurdo merece una defensa seria y que los ratones, aunque pequeños, pueden causar un escándalo enorme. Historia 4. El caso que más me marcó fue el de una mujer que quería anular su matrimonio 20 años después. ¿La razón? Descubrió que su esposo ya estaba casado cuando se casó con ella. No quería divorciarse. Quería que su matrimonio nunca hubiera existido. El tipo había mantenido 2 vidas paralelas por 2 décadas. Tenía hijos con ambas mujeres, trabajos diferentes y hasta nombres ligeramente distintos. Uno con un segundo apellido que nunca usaba con mi clienta. Fue complicado demostrar la bigamia, porque la otra esposa estaba en otro país y no quería cooperar. Pero encontramos el certificado de matrimonio original en un archivo polvoriento del consulado, con la misma firma y misma fecha anterior al segundo matrimonio. Logramos la nulidad. Mi clienta no solo quedó legalmente libre, sino que pudo demandar por daños emocionales y financieros. Dijo que había recuperado su identidad, y yo entendí por qué a veces la justicia no es solo castigo, también es reparación. Historia 5. Mi caso favorito fue uno que parecía menor: ayudar a un adolescente con autismo que fue expulsado injustamente de su colegio por conducta peligrosa. Su crimen: gritar cuando se sintió sobreestimulado durante una asamblea escolar. Los padres estaban devastados. El chico era brillante, pero nadie quería aceptarlo por riesgo. Me dediqué a estudiar leyes educativas, derechos de personas con discapacidad y armé una defensa detallada con reportes médicos, declaraciones de especialistas y antecedentes escolares impecables. Durante la audiencia, el director del colegio dijo que no podían poner en riesgo a los otros alumnos. Le respondí con una sola pregunta: ¿cuál es más peligroso, un grito o excluir a alguien por ser diferente? El silencio fue demoledor. Ganamos el caso. El chico fue reincorporado y el colegio tuvo que implementar capacitación en inclusión. Hoy,
Ese adolescente estudia informática y quiere ser programador. A veces los mejores casos no son los más mediáticos, son los que cambian una vida entera. Historia 6. Defendía a un chico de 19 años acusado de haber hackeado el sistema informático de su universidad. Lo expulsaron de inmediato y le anularon el semestre. Suena grave. Pero todo lo que hizo fue encontrar un error en el portal que permitía ver las notas antes de que fueran oficiales. El chaval, aficionado a la programación, accedió al código fuente del sitio público. Ni siquiera ingresó a nada privado. Encontró un error de validación y lo reportó. Días después, lo citaron a una reunión académica y ahí mismo lo acusaron formalmente de sabotaje. Cuando sus padres me contrataron, ya nadie en la universidad quería hablar del tema. Presentamos evidencia técnica, consultamos a expertos en ciberseguridad e incluso contactamos al desarrollador original del software, quien confirmó que el error era suyo. El caso explotó en redes. Exalumnos comenzaron a compartir más fallos similares y la universidad se vio obligada a retractarse. Mi cliente no solo fue reincorporado, sino que le ofrecieron una beca en otra universidad con un mejor programa de informática. El chico ahora trabaja en una startup de seguridad digital, y yo entendí que a veces la ignorancia tecnológica puede costarle el futuro a alguien, si no se lucha por él. Historia 7. Una vez ayudé a una señora que quería demandar a una funeraria. El caso sonaba raro desde el inicio. Decía que habían enterrado al hombre equivocado con su vestido de bodas. Pensé que exageraba, hasta que vi las fotos del entierro. El ataúd estaba sellado durante el velorio por protocolos sanitarios. La señora tenía sospechas desde el principio, pero nadie le creía. Cuando pidió exhumación, el cementerio se negó. Acudió a mí desesperada. Solicitamos una orden judicial. Tras una intensa audiencia, el juez la concedió. Cuando abrieron el ataúd, sorpresa, era otro hombre completamente distinto. La funeraria había confundido etiquetas y enterrado a un desconocido con el vestido de bodas de la mujer. La verdadera familia del fallecido no tenía ni idea de dónde estaba su pariente. Se armó un escándalo local. La funeraria se vio obligada a indemnizar a ambas familias y cambió completamente sus protocolos. Pero lo mejor fue ver a mi clienta diciendo: «Te dije que ese no era mi Ricardo». Ese día aprendí que hasta en la muerte hay que tener buen abogado. Historia 8. Representé a un chef muy famoso que fue acusado de plagiar una receta secreta por un antiguo aprendiz. El aprendiz alegaba que el plato estrella del restaurante, un risotto de calabaza con espuma de romero, era una receta suya y que el chef se la había robado tras despedirlo. El escándalo salió en prensa. El restaurante perdió reservas, el chef fue cancelado en redes y estaba devastado. Analizamos correos, mensajes, anotaciones de cocina y logramos encontrar un archivo de hace 2 años donde el chef había descrito el plato semanas antes de que el aprendiz siquiera empezara a trabajar allí. Además, el chef tenía libretas manuscritas de pruebas y cambios de ingredientes que demostraban la evolución del plato desde su creación. En juicio, el aprendiz no pudo explicar por qué afirmaba ser el autor de algo que ya existía antes de su contratación. Su demanda se desmoronó. Después de ganar, el chef me preparó el famoso risotto. Lo probé y dije: sí, esto merece defensa legal. Historia 9. Un hombre de 70 años fue demandado por su exesposa porque, según ella, le debía compensación emocional por haber sido feliz con otra mujer tras el divorcio. No, no es broma. Ella decía que había invertido sus mejores años en él y que su nueva felicidad le causaba daño psicológico. El caso sonaba a telenovela, pero llegó a instancias formales. Al principio pensé que se desestimaría rápido, pero el abogado contrario presentó evaluaciones psicológicas, cartas y testigos. Aparentemente, la mujer tenía graves episodios de ansiedad provocados por ver a su ex en redes sociales viajando, sonriendo, siendo feliz. Mi defensa fue simple: no puedes demandar a alguien por rehacer su vida. El juez, al leer la demanda completa, hizo una pausa y preguntó: ¿está usted segura de que esto no es un guión de Netflix? Caso cerrado en la primera audiencia. Pero ese día entendí que el despecho también puede pagarle bien a los abogados. Historia 10. Mi cliente era un limpiador de vidrios que cayó desde un 4º piso y sobrevivió por milagro. La empresa intentó culparlo, diciendo que no había seguido el protocolo de seguridad. Él juraba que el andamio ya estaba defectuoso. La aseguradora se negó a pagar. Tenía todo en contra: inmigrante, sin contrato formal, sin papeles en regla. Durante la investigación,
Encontré fotos antiguas en sus redes, donde se veía claramente que el mismo andamio ya tenía grietas un mes antes del accidente. También localizamos a otro trabajador que había sido despedido tras advertir del problema. Llevé todo al juicio. Mostramos la falta de mantenimiento, las advertencias ignoradas y la negligencia. Fue duro, pero logramos que la empresa fuera condenada a pagar una compensación millonaria. Mi cliente usó parte del dinero para comprarse una silla de ruedas eléctrica y otra parte para fundar su propia empresa de limpieza, y a todos sus trabajadores los tiene asegurados y con equipo nuevo. Nunca subestimes a alguien solo porque cayó. A veces se levantan con más fuerza. Y con abogado. Historia once. Una señora me buscó porque quería denunciar a su banco por cobrarle comisiones fantasmas durante 12 años. Al principio sonó exagerado, pero cuando me mostró sus estados de cuenta impresos, me di cuenta de que algo no cuadraba. Había una tarifa de mantenimiento de caja de seguridad cada mes, pero ella nunca había contratado tal servicio. Pedimos explicaciones al banco. Dijeron que era un error del sistema, pero que ya era muy tarde para devolver tanto dinero. El monto total, más de 14.000 euros. Iniciamos un proceso judicial. Descubrimos que no era un caso aislado. Al menos otros 50 clientes mayores de 60 años tenían la misma tarifa fantasma. Probamos que el banco lo sabía y lo ocultaba. Cuando el caso salió en prensa, llovieron denuncias. El banco intentó negociar rápido, pero ya era tarde. Ganamos. No solo le devolvieron el dinero a mi clienta, sino que el banco recibió una multa histórica. Ella me invitó a una paella para celebrarlo. A veces, la justicia también se sirve en plato hondo. Historia 12. Uno de los casos más surrealistas que tuve fue defender a un jardinero acusado de secuestro de planta. Sí, así como suena. La dueña de una casa en las afueras afirmaba que el hombre había robado su ficus bonsai centenario, valorado en 3.000 euros, y lo había reemplazado por uno casi idéntico. El jardinero negaba todo. Decía que solo lo podó. Solicitamos las cámaras de seguridad. Y sí, se veía que salía con una bolsa, pero al analizar los movimientos, descubrimos que lo que sacó era basura vegetal. Además, el bonsái que supuestamente había sido robado tenía una cicatriz en el tronco, que también estaba presente en el nuevo. La acusadora quedó en ridículo. Se demostró que el árbol era el mismo. Simplemente estaba podado de forma distinta. Al final, el jardinero ganó la demanda por difamación y lo contrataron más vecinos del barrio. Hoy dice que gracias a ese lío, su negocio floreció. Historia 13. Mi cliente era un traductor judicial que fue acusado de manipular las palabras de un imputado durante una audiencia penal. El fiscal decía que había suavizado sus respuestas para que no parecieran incriminatorias. Fue acusado de obstrucción a la justicia y su carrera colgaba de un hilo. Revisamos la grabación original del juicio. Usé software de transcripción automática y llevamos un lingüista experto. Demostramos que las traducciones eran precisas, pero que el acusado hablaba en una jerga dialectal que ni el fiscal ni el juez conocían. Lo que sonaba suave, en realidad era normal en su región de origen. El tribunal absolvió a mi cliente y pidió disculpas formales. Después de eso, lo contrataron como asesor para capacitar a traductores jurídicos en dialectos raros. Una traducción correcta puede salvar una vida o arruinarla. Historia 14. Defendía a una mujer acusada de atropellar a propósito a su exmarido. El hombre afirmaba que ella lo embistió tras una discusión por la custodia del perro. El vehículo tenía un bollo y él tenía una pierna rota. Pero algo no me cuadraba. En el parte médico decía que la fractura no era compatible con un impacto de coche, sino con una caída desde escalón. Revisamos cámaras de la zona. En una grabación borrosa se ve al tipo discutiendo solo en la acera y cayendo torpemente al intentar saltar un seto. No había coche cerca. Resulta que se autolesionó para incriminarla y quedarse con el perro como víctima emocional. El juez no solo desestimó el caso, sino que ordenó evaluación psiquiátrica. La custodia del perro quedó con mi clienta y el exmarido terminó con una orden de alejamiento. La lección: no uses un caniche como rehén emocional. Te puede salir caro. Historia 15. Una empresa me contrató porque un ex empleado había demandado alegando que lo habían despedido por ser demasiado inteligente para el puesto. Decía que lo marginaban porque sus ideas asustaban a los mediocres y que su superior no soportaba que hablara de teorías cuánticas en reuniones de ventas. Lo curioso es que el tipo realmente era brillante, pero no hacía su trabajo. Dedicaba horas laborales a escribir ensayos sobre física en hojas de cálculo de clientes. En juicio, intentó representarse a sí mismo. Se puso a explicar cómo el tiempo es relativo y por qué eso justificaba que llegara tarde.
Mostramos correos donde hablaba de trascender el concepto de KPI y sugería sustituir las métricas de rendimiento por valor espiritual proyectado. El juez se quedó en silencio varios segundos antes de dictar sentencia. Despido procedente. Eso sí, le recomendó estudiar filosofía. Historia 16. Una monja me contrató para recuperar una herencia. Su hermana fallecida le había dejado una casa en el campo, pero el notario se negó a validar el testamento, porque una monja no puede tener bienes personales. Casi me atraganto cuando escuché eso. Era una idea anticuada basada en votos de pobreza, no en la ley. Revisé los estatutos de su congregación. No había ninguna cláusula que le prohibiera aceptar herencias, siempre y cuando no las usara con fines comerciales. El notario seguía terco, así que lo llevamos a juicio. El juez, visiblemente molesto por el absurdo del caso, preguntó: ¿Está usted diciendo que una monja no puede tener casa, pero sí puede tener hipoteca? Ganamos. La hermana María se quedó con la casa y la convirtió en refugio para mujeres en situación vulnerable. Desde entonces, cada Navidad me manda galletas caseras con una nota que dice: para el abogado que me devolvió un techo y un propósito. Historia 17. Un médico fue acusado de negligencia porque un paciente dijo haber perdido la fe en la medicina tras su consulta. El paciente no tenía daños físicos, solo afirmaba haber sido tratado con frialdad. La clínica, temerosa de escándalos, suspendió al médico y me llamó. Analizamos el historial. El doctor había seguido todos los protocolos, recetado correctamente y explicado todo con precisión, pero el paciente exigía un trato más humano y culpaba al médico por arruinar su esperanza de curación energética. Sí, literalmente dijo eso. Durante la audiencia, el demandante llevó como testigo a su sanador espiritual. El juez lo escuchó pacientemente y luego dictó que las emociones no son evidencia de mala praxis. Mi cliente fue restituido. Irónicamente, la clínica lo ascendió a jefe del área para que impartiera talleres de comunicación empática. Hoy da charlas sobre cómo ser cálido sin dejar de ser clínico. Y cada tanto me llama para decir: gracias por defender la ciencia. Historia 18. Representé a una joven que fue despedida por ser demasiado carismática en el trabajo. Era recepcionista en una empresa de abogados. Los clientes la adoraban, y algunos incluso preguntaban por ella más que por los propios letrados. El jefe la acusó de distraer a los clientes y desvirtuar la imagen seria del bufete. Ella no quería regresar al trabajo, pero sí limpiar su reputación y recibir compensación. Durante el juicio, uno de los abogados testificó que ella saludaba con demasiada alegría, lo cual no es profesional. Mostramos grabaciones de seguridad donde se veía que era amable, pero en ningún momento irrespetuosa. Incluso llevamos encuestas anónimas de clientes que decían que ella era la mejor parte de ir al bufete. Ganamos. Recibió una buena indemnización y hoy trabaja en un hotel boutique, donde su carisma es una virtud. A veces la justicia también sonríe. Historia 19. Defendí a un hombre que fue multado por cantar ópera en su ducha. Su vecina lo denunció por contaminación acústica severa y daño emocional por áreas repetitivas. Sí, lo acusaban de causar ansiedad con Puccini. El caso fue tan absurdo que lo acepté por curiosidad. Revisamos las grabaciones que la vecina entregó como prueba. Y, para sorpresa de todos, el tipo cantaba bien, muy bien. De hecho, lo suficientemente bien como para que un crítico local escribiera una columna titulada El tenor del piso 3B. Argumentamos que no era ruido, sino arte, y que cantar bajo la ducha no excedía los decibelios permitidos por la ley. El juez, entre risas, desestimó el caso. Pero añadió: aunque sugeriría ensayar antes de las 10 de la noche. Desde entonces, mi cliente da clases de canto. Y la vecina se mudó. Historia 20. Una vez defendí a un anciano que fue multado por alimentar palomas en una plaza pública. La ciudad tenía una ordenanza contra conductas que favorezcan plagas urbanas, pero él alegaba que las palomas eran su familia. Cada mañana, el hombre llevaba una bolsa con arroz y pan duro. Se sentaba en el mismo banco, les hablaba y hasta les ponía nombres. La policía municipal comenzó a multarlo cada semana. Al final, acumuló más de 2.000 euros en sanciones. Durante el juicio, mostré que en ningún momento violó normas de higiene ni dejó restos. Además, aporté testimonios de vecinos que lo consideraban parte del paisaje urbano, incluso un atractivo turístico. El juez, conmovido, anuló las multas y pidió revisar la ordenanza. Hoy, en esa plaza, hay un cartel que dice: aquí alimentó a sus amigas aladas don Ernesto. Que su bondad vuele alto. Y cada vez que paso por allí, dejo un trozo de pan. Historia 21.
Una pareja de ancianos me contrató porque su hija los demandó por ocultar riqueza. La razón: habían donado su casa a una organización benéfica para niños con cáncer, y la hija alegaba que eso le impedía heredar lo que le correspondía por derecho. En la demanda decía que sus padres le debían una vida cómoda porque ella no pidió nacer, literal. Intentamos resolverlo por la vía pacífica, pero la hija exigía compensación económica o anular la donación. Llevamos el caso a juicio. Presentamos pruebas de que la casa fue donada legalmente, con pleno consentimiento y sin coacción. También incluimos cartas antiguas donde la hija había dicho que odiaba esa casa y sus recuerdos. El juez no tardó en decidir. Dijo que los padres tienen derecho a disponer de sus bienes y que nadie hereda por obligación moral. Ganamos. Los ancianos me invitaron al evento inaugural del nuevo centro infantil. Lloraron de emoción. Yo también. La hija no asistió. Estaba ocupada redactando otra demanda, esta vez contra su ex. Parece que el amor al dinero no descansa. Historia 22. Un hombre fue acusado de fraude por simular un robo en su propia tienda. Todo apuntaba a él: cámaras apagadas, caja registradora vacía y sin signos de violencia. Su aseguradora le negó la cobertura y la fiscalía abrió una causa penal. Cuando me llamó, todos lo daban por culpable, pero al revisar los registros del sistema de alarmas, noté que no había fallo eléctrico. Lo curioso fue una notificación automática enviada a las 2:13 de la mañana desde una app vinculada al teléfono de su hija de 14 años. Resulta que ella, en un ataque de rebeldía, había apagado los equipos desde el celular porque estaba molesta por un castigo. No lo dijo antes porque tenía miedo de meter en problemas a su padre. Conseguimos acceso a su teléfono y verificamos todo. El robo sí ocurrió y fue aprovechado por delincuentes tras la desactivación remota de las alarmas. No solo quedó libre de cargos, sino que recibió su indemnización, aunque, como castigo, le quitó el teléfono a su hija por 6 meses. La justicia a veces necesita un buen técnico y un control parental. Historia 23. Una actriz de teatro fue demandada por difamación artística porque en una obra satírica representó a un personaje inspirado en la alcaldesa del pueblo. Llevaba una peluca parecida, imitaba su tono de voz y hablaba de corrupción. La alcaldesa, ofendida, llevó el caso a los tribunales y pidió indemnización por daño a su imagen pública. Tomé la defensa porque creía en la libertad de expresión. Argumentamos que la sátira es parte de la crítica social y que ninguna figura pública está exenta de la parodia. Durante el juicio, proyectamos clips de otros programas donde políticos eran representados, en tono humorístico. También conseguimos el testimonio de críticos teatrales que explicaron el contexto artístico. Ganamos. El juez escribió en la sentencia: el humor no es delito, es espejo. La actriz fue invitada a participar en un programa nacional, y la obra agotó entradas durante 3 semanas más. La alcaldesa no se reeligió, quizás porque al final todos necesitamos reírnos de nosotros mismos. Historia 24. Un joven ciego fue expulsado de una tienda por actitud sospechosa. Lo acusaron de merodear sin comprar y llamaron a la policía cuando tocó varios productos con sus manos. Él solo buscaba una lata de sopa específica. Cuando me llamó, estaba furioso pero sin intención de demandar. Solo quería una disculpa. Solicité grabaciones de seguridad, informes policiales y entrevistas con empleados. Uno de ellos declaró que le dio mala espina porque no paraba de tocar todo. Llevamos el caso a medios y redes. En menos de 24 horas, el tema fue viral. La empresa se disculpó públicamente y ofreció capacitación sobre inclusión a todo su personal. Mi cliente fue invitado como conferencista para hablar sobre accesibilidad en espacios comerciales. No hubo demanda, pero hubo justicia. Y una semana después, me regaló una caja de sopas con una nota. Ahora tengo todas las que quiera. Gracias. Historia 25. Un chico de 20 años fue multado por usar lenguaje ofensivo en su camiseta dentro de un edificio gubernamental. La camiseta decía: los corruptos temen al que piensa. El guardia de seguridad consideró eso un mensaje provocador y llamó a la policía. Le pusieron una multa por alteración del orden. Cuando me contactó, no quería pagar ni un euro. Prefiero ir a juicio que callarme la boca, me dijo. Y fuimos. Durante la audiencia pregunté al testigo si la camiseta nombraba a alguien en particular. Respondió que no. También pregunté si hubo insultos, gritos o gestos obscenos. Dijo que no, solo mala actitud. El juez preguntó: ¿y desde cuándo pensar es mala actitud? Multa anulada.
Después del juicio, mi cliente vendió camisetas con esa misma frase. Agotó existencias. Y sí, me regaló una. La uso con orgullo cada vez que entro a un tribunal.